Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. ¿Qué te parece si vamos a vasija? Dale. Vamos a Salmo 108.9. A ver si lo tenés. ¿Y qué me dice Salmo 108.9? Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Qué significa entonces vasija en este caso? Está bastante claro ahí el pasaje. Moab era un pueblo. Entonces, significa aquí Moab como un pueblo, un grupo de personas que son vasija. ¿Sí? Grupo de personas vamos a poner mejor, porque por ahí la gente dice yo Moab, no, bueno, es un grupo de personas, un grupo grande de personas. Lo mismo podemos encontrar, vos leíste 108.9. Sí. En 68 también dice algo parecido, léelo al pasar. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Vamos a Isaías, bueno, dice lo mismo. Dice lo mismo, sí. Vamos a Isaías, lo leo nada más como para que los amigos vean que hay ciertos pasajes que cambian un poco el final, pero y algunos los vamos a pasar de largo cuando sean así muy parecidos. Isaías 29:16. No obstante eso, recordábamos que en esta simbología alcanzamos a ver quizás un 80% de los significados, un 90%. Es un porcentaje casi total. No me animo a decir total porque eventualmente se nos puede escapar alguno. Estamos en un programa en vivo. Así que, pero en líneas generales tengan por seguro que lo más importante los hemos visto a todos. Si queda algo, debe ser algo que tiene que relacionarse con otros textos o algo que pueda aparecer en algún interlineal como una palabra que fue mal traducida, apareciendo otro sinónimo de esa simbología, pero entre el 90% y el 80% de los casos, o 90-95%, están todos cubiertos en estas simbologías. Isaías 29:16, ¿qué dice? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entendió? Redención de Israel. Aquí significa, esta es la pregunta para los amigos, a ver quién puede responder ya. Esto significa personas o persona, grupo de persona o personas. Perdón, persona o grupo de personas. ¿Va a lo individual o a lo grupal? ¿Qué te parece a vos? Creo que habla de grupo. Bueno, ¿qué tal si yo te digo que a veces hay que leer versículos antes, el contexto, ¿te acordás? Te estás pasando por alto el consejo de ayer. Sí. Bueno, vamos a leer el contexto. Leer un versículo antes, aunque sea. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Entonces, ¿es personas o persona que haga ciertas cosas? Grupo de personas. O persona que haga ciertas cosas. Porque fíjate que dice, hay de los que se esconden de Jehová. No está hablando de que hay un grupo que se va a esconder. Dice, todo aquel que se esconda de Dios para hacer cosas malas. Está hablando como a la persona que cumpla los requisitos. Esta sería como una profecía con requisitos, condicional, ¿no? Que fue dada en aquel tiempo, pero si yo hoy cumplo los requisitos, ¿qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, tengo que esconderme de Dios, encubriendo el consejo de Dios y mis obras que estén en tinieblas y que yo mismo diga, ¿qué me importa de Dios? ¿Quién me ve? Dios no me ve. Entonces ahí nomás, plink, se activa la profecía esta y me cae sobre mi vida lo que manda el versículo 16. Entonces aquí el texto representa persona, la vasija como una persona. Dirá la vasija al que lo hacedor como persona. ¿Seguimos? Sí. Jeremías 18:4.
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿A qué está refiriendo aquí la palabra vasija? Fíjate lo que dice, vamos a seguir el consejo de vuelta. Vamos a 2 versículos posteriores. Levántate y... No, posteriores, 5 y 6. Ok. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. Está ahí nomás. ¿A quién le habla? A una persona. No, casa de Israel, dice. La casa de Israel es un grupo. La casa de Israel es el grupo. Ahí directamente especifica que es la casa de Israel. En este caso, es grupal. Bueno, la vasija sería el grupo. Estamos en Jeremías 19:1 ahora. La señal de la vasija rota, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. ¿Qué significa vasija aquí? Si no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Leer unos versículos anteriores. Bueno, ahora sí vamos aprendiendo. Vamos a leer los que siguen. Jeremías, el 2 sería 19:2 y 3, podemos leer. Y saldrás al valle del hijo de Enom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí palabras que yo te hablaré. Dirás, pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo... ¿A quién le habla? Ya, porque ya más o menos vimos. Dice a los moradores de Jerusalén. O reyes de Judá y moradores de Jerusalén. O sea, desde la cabeza hasta abajo. A todos. Esa es la señal de la vasija para ellos, es grupal. Luego dice en el 19:10, y entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Bueno, dice, les dirás en el 19:11, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo. O sea que es más claro todavía el 11. Jeremías 22:28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque fueron arrojados él y su generación echados a tierra que no habían conocido. Bueno, aquí es claro que habla de un hombre como vasija, ¿sí? Sigamos. Vamos a Jeremías 32:14. Jeremías tuvo muchas vasijas, Jeremías. Vio muchas vasijas. Vio muchas vasijas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Tomá estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. ¿Qué es la vasija aquí? Tenemos que ir anterior y posterior. Vamos al 13 de Jeremías 32:13. Y di orden a Baruc delante de ellos diciendo, o leo más atrás. Ahí está bien, porque creo que la respuesta está en los subsiguientes. Leemos el 15. El 15, sí. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Seguimos. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué es vasijas aquí? Aquí vasija nos descoloca a todos, ¿eh? Realmente esta vasija es un gran desafío. ¿Qué es? Dice, ¿cuál fue el objetivo de esta vasija? A ver, empecemos por ahí. ¿Para qué se tomó? ¿Para romperla? No, para conservar, dice. Para conservar. ¿Y qué conservaban? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, toma estas cartas
esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponla en una vasija de barro para que se conserven muchos días. La carta que era positivo o negativo. Las cartas eran buenas o malas. Y Un boleto compraventa que lo perdés, ¿es bueno que lo pierdas? No, es malo. ¿Y si lo guardás? Sí, es bueno. Guardar Entonces, los documentos ¿aquí qué es es? bueno. ¿Positivo o negativo? Positivo. Claro, es positivo. Entonces, ¿para qué sirvió esta vasija? Para conservar, guardar algo positivo, que se quería mantener. ¿Por qué se la guarda en una vasija? Y porque la vasija obviamente está ajena a las inclemencias del tiempo, ajena al desgaste, ni hablar si se la llega a enterrar en tierra, mucho más todavía. Pero el contexto era negativo. El contexto era malo. No estaban en plena guerra, Babilonia no estaba cerca de invadir Jerusalén. No, al contrario, el contexto era positivo. Claro, el contexto, vos me estás hablando del contexto. El contexto en este caso sería como 3 anillos. Imagínate en tu mente 3 círculos. En el primer círculo está esta historia. En el círculo de afuera está la historia de Babilonia y la guerra. Pero en el círculo del medio, más cerca de esta historia, está la historia de que Dios le da la orden. Fíjate lo que dice la Escritura. Palabra de Jehová vino a mí, Jeremías, el año 10 de Sedequías, rey de Judá, fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Sigue diciendo el 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Ananel, hijo de mi tío. A ver, ¿vos comprarías un terreno en medio de una guerra, Cuqué? Te pregunto. No, lo más lógico sería que no. En este contexto de pandemia, ¿vos comprarías un terreno que alguien te ofrece? No. Porque no sabés si la pandemia se extiende más y después esa plata la necesitas para comer. Bueno, eso era lo más lógico. Imagínate teniendo al ejército de Nabucodonosor más poderoso a las puertas de Jerusalén. ¿Sabes lo que hizo Jeremías? ¿Qué le dijo Dios? Vienen a visitarte y uno te va a ofrecer su terreno para que se lo compres. Dice, viene a ti Anamel, hijo de Salum, tu tío, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot porque tú tienes derecho a ella. Y vino a mí Ananel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot en tierra de Benjamín, porque tuyo es derecho de herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad. ¿Es positivo o negativo? ¿Positivo? Y es positivo. Porque ¿qué significaba que Jeremías compre la heredad? Que quiere decir que las cosas no iba a ser del todo destruida la ciudad, que en un momento la vida iba a continuar. Es como esta pandemia. Si te ofrecen un terreno barato por la pandemia y alguien que está desesperado para vender un auto y te lo está regalando, cómpralo. Él lo tomó como una señal de esperanza. Claro, exacto, es una señal de esperanza. Imagínate, todo el ejército rodeando, la gente no tenía que comer, todos pensando que venía el fin del mundo y Jeremías comprando un terreno en el patio, encima Jeremías preso. Porque si vos decís, bueno, al menos estoy en libertad, voy a poder usar el terreno, pero él tenía que confiar primero que iba a salir de la cárcel. Era una señal de esperanza. Y dice, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos y pesé el dinero. Escribió todo el contrato, lo selló. Luego tomé la carta de venta sellada según derecho y costumbre, y la copia abierta. Di la carta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante, bueno, sigue, dice, y dio orden a Baruc delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. O sea, iba a haber una esperanza, pero ¿iba a ser inmediata? Iba a tardar. Iba a tardar.
Entonces, eso que ahora, ¿qué representaban las cartas? ¿Bendición o maldición? Bendición. Obvio. Y había que guardarle una vasija. Entonces ahora la vasija, ¿qué es? Un lugar que conserva la bendición. Un lugar, un recipiente de bendición. Un lugar que tiene la capacidad para mantener la bendición aislada, de que se moje, de que la agarre el viento, el sol, se rompa o la roben. Entonces, en este caso, ya estamos hablando de algo más específico. ¿Quién es esta vasija? Yo te pregunto, ¿quién es? Son hombres, es un hombre, pero un hombre cualquiera puede mantener una bendición consigo por muchos días. Un hijo de Dios tiene que ser. Entonces, esta vasija representa un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre de bendición, no necesariamente un gran profeta o un gran siervo, alguien que puede mantener esa bendición por muchos días. ¿Esperando qué? Esperando el cumplimiento del tiempo. Es como una mamá que llora por sus hijos, podríamos poner ese ejemplo en la vida cotidiana, y que no abandona la fe y sabe que en algún momento su hijo va a venir a la obra de Dios, o una esposa por su marido, o un pastor en una iglesia local por 5 o 10 años. La conserva la esperanza porque sabe que en algún tiempo se cumplirá la promesa y ese será un lugar de gran refugio y de gran bendición para otros. Entonces, esta vasija es una muy buena vasija, la de Jeremías, y una hermosa historia. Y también una señal para muchos que tienen posibilidades hoy y prendieron la lamparita y dijeron, Dios me habló de Jeremías. Van a salir a comprar un terreno en la casa de un pariente que está desesperado y que piensa que va a venir el fin del mundo porque escuchó las trompetas. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Nuestros amigos están entretenidos ahí del otro lado. Sí, nos están mandando mensajes de qué es lo que puede simbolizar. Pero aquí con Jeremías se quedaron callados todos, ¿eh? Vamos. Dice Jeremías 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. ¿Qué significa vasija en vasija? Salimos de un versículo difícil y entramos a otro más difícil. A ver los amigos, porque veo que escriben, pero cuando hay difíciles, hacen el silencio como en el cielo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando no entendemos? A ver si aprendimos la lección. Leímos versículos más Perfecto, anteriores. vamos a leer un par de versículos antes a ver qué nos dice. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Hasta ahí, porque ella, ¿qué está hablando de Moab? ¿Qué es bueno o malo Moab? Seguro que has leído. Malo, correcto. Es malo porque dice que vendrá destruidor a las ciudades. Y después dice, denle alas para que se escape, porque no lo van a agarrar y los van a destruir. Después dice el 10 maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. Bueno, pero el 11 dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Qué quiere decir? Quieto estuvo. Y sobre su sedimento estaba reposado, no fue vaciado de vasija en vasija. A ver, ¿qué es vasija en vasija? Vamos a un ejemplo. Primero, ¿qué es un sedimento? ¿Vos sabés lo que es un sedimento, Megan? No, ni idea. Son las bases. ¿Alguna vez hiciste un jugo de esos en polvillo? Los jugos. Ah, sí. ¿Y qué pasa cuando no lo batís muy bien? No se disuelve. ¿Y dónde va lo que no se disuelve? Se va al bottom, ¿cómo se dice bottom? A la parte de abajo, ¿no? A la parte de abajo, correcto. Entonces, ese es el sedimento. Cuando uno agarra ciertos líquidos, se forma un sedimento en la parte de abajo.
¿Cuál es la forma? ¿Nunca viste en las estaciones de trenes o terminales que hay unos jugos que se mueven unas paletas constantemente? Hay unos jugos que son como acrílicos, naranja, pomelo, y hay unas cosas que todo el día se están moviendo. Sí, sí lo vi. ¿Para qué se hace eso? Para que se mantenga Mezclado y no haya sedimento. Es decir, no se venga la parte pesada para abajo. ¿Qué pasa cuando uno hace un licuado y lo deja reposar? La parte pesada Cae para abajo. cae para abajo. Entonces, ¿qué dice la Escritura aquí? El sedimento en aquel momento también era malo, como lo es ahora en el jugo. Por eso esas paletitas se mueven constantemente en los jugos. En aquel entonces el sedimento de los líquidos también era malo. ¿Qué dice la Biblia aquí? No fue, dice, quieto estuvo. Bueno, ahí está diciendo, cuando estuvo quieto se hace sedimento. Desde su juventud, y sobre su sedimento estaba reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija. ¿Qué es vasija en vasija? Claro, mezclar, pero ¿qué significa? ¿Es positivo o negativo? Creo que es positivo, Es porque positivo. va Mezclarlo teniendo actividad, va de mover- vasija en vasija, sí. se mueve. Bueno, pero ¿qué serían las vasijas? Los voy a avanzar porque si no se nos va a ir el programa. Dale. Aquí significan pruebas, adversidades. Dice que Moab, como todo le iba bien, estuvo tranquilo, nunca tuvo ningún aprieto o dificultad. ¿Qué pasa cuando te agarra una enfermedad? Buscas ayuda. Si el médico no te da la solución, ¿qué pasa? Buscas a Dios. ¿Qué sucede cuando hay problemas económicos o familiares y has intentado por todos los mecanismos? Y bueno, al último vas a Dios. Entonces, el moverte de vasija en vasija parecía algo malo, pero al contrario, era algo bueno porque no te hacía confiar en vos mismo. Aquí lo que Moab tenía era una confianza, dice, sobre su sedimento, como sus aguas quietas. Nunca tuvo, vieron que a veces dice, esto está medio turbio, dicen. Sí. Es una expresión que se usa. Me parece que esto está medio turbio, claro. En cambio, cuando está todo claro, dice, no, la tenemos re clara. Bueno, Moab la tenía muy clara. Pero esa confianza de tener todo claro lo hizo estar lejos de Dios y darle la espalda a Dios. Y Dios dijo, hubiese necesitado unos sacudones. ¿Qué dice la Escritura? Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a Dios por ti, le dice el Señor a Pedro, para que tu fe no falte. No le rogó a Dios para que no lo zarandeen. Al contrario, dijo, yo voy a rogar para que no te falte la fe, pero la zaranda tiene que venir. Va a venir igual. ¿Por qué la zaranda? Porque cuando se zarandea, Lo mejor va quedando. claro, y todos los restos de hojitas, todo Lo que no se usa. lo que no se usa, exacto, todo lo que sería como la basura de la planta, se cae, vuela, y queda solamente la semilla, es decir, la bendición purificada. Dice la Escritura, te he purificado como por horno de aflicción. A veces la zaranda parece fea, pero terminamos purificados, terminamos perfeccionados. Entonces, en este caso, vaciar de vasija en vasija significaba pruebas, adversidades. Dice la Escritura, antes de ser quebrantado, andaba descarriado, perdido andaba, pero ahora conozco tu ley. Es decir, porque andaba así sin saber nada, pero ahora que tú me quebrantaste, que me llegó a la mala, gracias a la situación adversa, gracias a que me movieron de un lugar a otro, así, como el tren cuando pasa por esos puentes que nos mueve para todos lados. Entonces, vasija en este caso, este es uno de los significados muy raros de vasija, rarísimos realmente, pero significa esto, lo que te sacude, lo que te mueve, y dice, ni nunca estuvo cautivo, dice, nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. ¿Vieron? Dice cautiverio, ahí habla de pruebas, de adversidades. Vamos a otra. Ya hemos visto casi gran significado de vasija. Salmos 2.9, a ver qué dice. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué significa vasija aquí?
vasija de alfarero que va a ser desmenuzado fácilmente. Aquí significa debilidad, fragilidad. ¿Vieron que en los cajones, en las cajas cuando transportan cristales, ¿qué ponen? Frágil. Bueno, si transportasen vasijas dirían frágil. Este texto lo que significa aquí es frágil. Vamos a... Podemos ir a Segunda de Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Bueno, esta vasija de aceite es descriptiva, era lo que tenía, pero así todo, esa era la parte principal, como algo descriptivo, pero así todo, esto tiene un significado también. ¿Qué dijimos que es vasija? Dentro de todas las cosas. ¿Puede ser? ¿Algo para conservar? Está bien. ¿Pueden ser personas? Sí, puede ser personas. ¿Puede ser una persona? Bueno, tomemos que significaría una persona. ¿Y el aceite qué significaba? Unción, Espíritu Santo. Entonces, ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija con aceite. Casualidad, la vasija significa persona, en algunos significados, entre otros, y el aceite significa unción. Es decir, esta mujer dice que, mira lo que dice la Escritura en el verso 1. Léemelo, por favor. Segunda de Reyes 4:1. Sí. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ahora, ¿esta mujer entonces qué era? ¿Era esposa del panadero? ¿De quién era esposa? De un siervo de Dios. Exacto, era un siervo de Dios. Entonces ella también tenía bendición de Dios. Ella era parte de la casa. Lo único que le quedaba a esa mujer, dice, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Es decir, ella tranquilamente podía representar esa vasija y que lo único que tenía era la herencia de su marido, porque eso es lo que le dice Eliseo. Mirá que mi esposo era un ungido de Dios y nosotros creíamos en Dios y buscábamos a Dios. Entonces a esta mujer lo único que le quedaba prácticamente era su fe, porque tener una vasija con aceite no era nada en aquellos días, más para el hambre que estaban pasando. Entonces, si bien en este simbolismo hace alusión a un hecho y que vasija representa una vasija, tranquilamente se puede tomar esta vasija como una persona con herencia de Dios o con bendición de Dios o con unción de Dios. Y si leemos el texto anterior, no estamos muy lejos de eso, porque ella era esposa de un profeta, de un hombre de fe, y como toda esposa de un hombre de fe tenía la bendición de Dios en su casa. Todo el día escuchaba de Dios, todo el día hablaban de Dios, su vida rondaba alrededor de Dios. Pero bueno, a causa de la viudez y a causa de la pobreza que había en la tierra, lo único que ella creía que tenía era una vasija con aceite, pero la realidad era que lo que ella tenía era su propia vida y su propia herencia espiritual. Y eso era lo más importante que tenía. Hay otras más complicadas. Realmente vasija es un desafío importante. Vamos a pasar en Jeremías. En Jeremías 48:38 vuelve a decir Moab como vasija, no lo vamos a leer a ese. Aquí hay otra pasa que vasija, no sé si nos va a alcanzar el tiempo hoy realmente. Quedan 20 minutos. Voy a dejar los versículos más difíciles para el último. Oseas 8:8, vamos ahí. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Bueno, hablamos entonces, si es vasija que no se estima, hablamos de algo insignificante, de poco valor. Vasija que no se estima sería una vasija rota, agujereada o pequeña, algo sin valor, ¿no?
La vasija representaría algo sin valor, algo desechable fácilmente. Vamos a Lucas 8:16, ¿qué dice? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Qué significará vasija aquí? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. ¿Qué significaría vasija? Si vos cubrís una luz con una mano, ¿se ve? No, Si vos le pones la mano o a la sea, luz, te tapás de un lado, pero el otro lado se sigue viendo. por eso se sigue viendo, correcto, se sigue viendo. Ahora, si vos la tapás con una vasija a la luz, ¿se ve? Lo tapás completamente. La tapás completamente. Entonces, ¿a qué hace referencia aquí la palabra vasija? Y es algo negativo porque Es algo negativo, correcto, es algo negativo. deja la casa en oscuridad. Deja la casa en oscuridad, pero ¿qué significaría aquí la vasija? La vasija aquí representaría contradicción total o un extremo de lo que se hace. Porque por un lado encendés la luz y por otro lado la tapás al punto tal que no se ve absolutamente nada y nadie sabe. También podríamos hablar de hipocresía. Claramente también puede significar hipocresía. Porque vos encendés una luz, pero al final la tapás. Es decir, no querés que los demás la vean. Solamente vos sabés que hay luz ahí. Es como el cristiano que dice, sí, yo tengo luz, pero anda fumando, drogándose. Nadie más ve la luz, solo él debe ver la luz adentro, no sé, en su interior. O gente que es de una manera en la casa y de otra, afuera es de otra manera. Entonces aquí significa contradicción absoluta, bordeando lo que es la hipocresía. O capaz que porque por la misma debilidad, como habíamos visto antes, que significaba frágil y debilidad, capaz que por la debilidad de la propia persona, tapa la luz que quiere. Puede ser por debilidad, sí, asociando la fragilidad tranquilamente, sí. O a veces uno cuando es hipócrita porque no tiene un carácter fuerte. Porque, como dijo Pedro, vos andabas con ellos, hablabas como ellos. Dijo, yo no conozco a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dijo. Y empezó a maldecir. En ese caso, Pedro era la vasija que estaba tapando la luz de Dios que había en su corazón. Y la tapó con insultos, con hipocresía, con una contradicción absoluta. Ese es un buen ejemplo, el de Pedro, en este caso. Tenemos Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Qué es vasija en este caso? Esto es de la crucifixión de Cristo. Cuando Él dijo, tengo sed, y ellos tomaron de esta vasija llena de vinagre y la empaparon en la esponja y se la dieron en un hisopo y la acercaron a la boca. Y esto fue una humillación. Sí, pero la vasija, ¿qué era? El acto es de humillación, aunque algunos decían que tenían una especie de compuestos que en cierta manera podían aminorar el dolor, que hacían que aminore el dolor, pero Jesús no lo quiso tomar. No obstante eso, el vinagre representa amargura, representa humillación. ¿Qué dijimos que representa vasijas o vasija? Entre tantos, Vimos que significaba pruebas, adversidades, sí, ¿qué más? fragilidad, debilidad, contradicción igual, cosas por ahí sin valor y herencia espiritual en otro pasaje. ¿Y qué más? Pueblo, ¿no dijimos que significaba? Sí. Con Moab. Y personas también. Y después cristianos también. Bueno, en este caso la vasija
podríamos asociarlas dentro de las simbologías que hemos visto, la que mejor le quedaría a esta sería pueblo. Porque era el pueblo el que le insultaba, no te olvides que le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. O sea, encima que estaba crucificado, le daban vinagre. No le decían, bueno, que Dios te ayude, que Dios esté contigo, gracias por haberme sanado. No, le daban con todo. Entonces aquí vasijas tranquilamente puede significar y puede simbolizar al pueblo que estaba ahí hostigando a Cristo en la crucifixión. ¿Por qué? Porque lo que estaba recibiendo de esa vasija era vinagre. No estaba recibiendo algo positivo, estaba recibiendo algo negativo. A tal punto fue que la gente estaba hostigando a Cristo que cuando ocurrieron el terremoto, el eclipse y la resurrección de los muertos, dice que la gente comenzó a tirarse tierra en la cabeza, a golpearse el pecho, a rasgarse las vestiduras y a entrar a la ciudad llorando diciendo hemos matado a un hombre inocente. Bueno, ¿hasta ahí me seguís? Sí. Habíamos dejado algún versículo difícil, dije. Bueno, Ezequiel 4:9, vamos a ver cómo nos va con esta. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Bueno, dice que preparó todas estos elementos, trigo, cebada, habas, lenteja, millo, avena, y las iba a poner en una vasija, y de ahí con eso iba a hacer un pan. Lo primero aquí, vasija, significa algo textual, pero también tiene un significado porque está en un contexto de una profecía y nada en Dios es casual. Podría haberlo puesto, haberlo hecho en otro recipiente, por ejemplo, pero Dios escogió que sea una vasija. ¿Qué significará vasija aquí? Vamos a leer algunos versículos posteriores. Dale. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Entonces, ¿qué significa aquí la vasija? Porque dice al final, dice así comerán su pan inmundo. Entonces, habla de algo negativo, algo malo. Es algo negativo, de lleno es algo negativo. Pero es algo que se hace, ¿dónde? ¿De dónde sale lo negativo que van a comer ellos? De la vasija. Entonces aquí la vasija es el pueblo de Israel, que ellos mismos cocinaron o armaron su propio pan con todas estos ingredientes. Pero el problema era los ingredientes o la vasija donde se guardaban. No, obviamente que los ingredientes eran malos, pero ellos eran la vasija que dieron, donde se coció esos ingredientes. Esos ingredientes podían haber estado sueltos en cualquier parte, pero ellos eran la vasija sobre los cuales iba a poner ese ingrediente. Fíjate que dice, así comerán, en el 13, los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones. Está hablando de que es su pan y que los ingredientes son malos y que Dios pone en la vasija como diciendo, se prepararon dentro de ustedes, ustedes dieron lugar, ustedes generaron este pan. Adentro de ustedes se amasó el pan. No es que se preparó en otro lado y se los trajo a su vasija. Adentro de ustedes es donde se generó toda esta maldición. Es una maldición que provocan ellos, digamos. Exactamente. No es algo externo, sino claro, algo interior. Exacto. Pero en este caso, la vasija representa el pueblo en desobediencia o el pueblo lejos de Dios. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? 10 minutos nada más. 10 minutos. No vamos a poder visitar el último vagón, pero bueno, lo importante es que a ver si llegamos a terminar. Hay versículos realmente bastante complejos. En vasija.
Vamos a ver si logramos ver alguno de ellos antes de que termine el programa. Hemos visto Segunda Reyes 4:2. Esta es la que es una de las complicadas. Segunda de Reyes 2:20. Vamos a leer. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Bueno, ahí estaba hablando Eliseo cuando... Lee un versículo antes, por favor. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, el lugar era bueno, pero dice que las aguas eran malas. Y la tierra estéril. Y la tierra estéril. ¿Qué significa aguas? Habíamos visto aguas, pero ya te habrás olvidado. Abundancia, multitud. Dice que había una mujer en Apocalipsis sentada sobre las aguas. Y dice: la mujer que has visto, las aguas representan muchedumbres, pueblos y lenguas. Las aguas representan también personas. Entonces dice que los hombres le dijeron: el lugar donde está colocada la ciudad es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Es decir, el lugar es bueno. Si tomamos que las aguas pueden ser gente, las personas, obviamente que esto es textual. Nosotros le damos el simbolismo. Esto era textual. La ciudad era buena y las aguas eran malas. Y la tierra, por cierto, si las aguas son malas, la tierra, ¿qué va a hacer? No va a funcionar. Si yo tengo un río que está contaminado, ¿cómo puedo regar en la tierra para producir fruto? Pero si lo vamos a la simbología, esto ocurrió en realidad, toda esta historia, pero si podemos simbolizarlo tranquilamente, con que la ciudad, dice, el lugar es bueno, o sea, el entorno es bueno, nada más que las aguas, dice, son malas. Y por lo tanto, al estar las aguas malas, por más que el lugar sea bueno, no hay fruto. Eliseo dice: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. ¿Qué es una vasija? En este caso, dice la Escritura que no se pone vino nuevo en odre viejo, ni vino viejo en odre nuevo, porque el vino nuevo fermenta rápido y el odre viejo se rompe. En cambio, han de conservarse las dos cosas juntas. El odre es lo mismo que una vasija. Entonces aquí el odre representa al ser humano, el cristiano, y la doctrina representa si es doctrina buena, doctrina mala, o si es un caminar con Cristo de mucho tiempo o una persona que hace muy poco tiempo que camina con Cristo. Al decir Eliseo, yo hice una prédica respecto a esta, deberían buscarla luego. Al decir Eliseo: traedme una vasija nueva, dice: y poned en ella sal. ¿Qué representa la sal? La sal, ¿qué dijo el Señor? Vosotros sois la sal del mundo. Representa a los cristianos, o representa la fe, porque estaba hablando de la fe en Cristo. La sal también representaba como un desinfectante para matar lo malo y que el pez se conserve, las impurezas. O sea, era la heladera del pasado. Ponías un pez que se estaba, antes de que se pudra, lo ponías en sal y se conservaba. Entonces aquí puede simbolizar la vasija nueva, una fe nueva o una persona que trae una fe nueva. No nos olvidemos que si vamos al contexto, esta historia, estamos en el versículo 20. En el versículo 14 dice: viendo el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado las aguas. Del mismo modo, las aguas se apartaron al uno y otro lado y pasó Eliseo. Todos lo vieron Eliseo, recién Eliseo recibía su ministerio. La vasija, en este caso, era el mismo Eliseo. Y en este caso la sal
era la bendición de Dios. Sal también, recordemos que era bendición, era prosperidad. En este caso es bendición de Dios. Pero si vamos a hilvanar un poco más, recordemos que los hombres eran malos. Esto sería como un símbolo cíclico. Dice, o sea, el lugar era bueno, pero las aguas eran malas y daba mal fruto. ¿Qué pasa cuando tenés un paisaje hermoso, pero la sociedad es mala? Nada de lo que sirve se aprovecha porque hay delincuencia, drogas, robos, muertes, etc. En cambio, si vos sanas las aguas, vas a poder disfrutar. Hay gente que no puede disfrutar hoy de un río que tiene o de ir a la playa porque le roban, porque se tiene que pelear con todo el mundo que andan borrachos, hacen fiestas electrónicas. Pero ¿qué pasaría si de repente esa sociedad cambia? Esa playa se disfrutaría tremendamente. Bueno, lo mismo. La tierra no daba fruto, pero porque eran las aguas las que estaban malas. No en sí la tierra. Porque fíjate lo que dice posteriormente. Dice, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas y no habrá más muerte en ellas. Y fueron sanar las aguas hasta hoy conforme a la palabra. ¿Qué es lo que sanó? ¿La tierra o las aguas? No, primero las aguas. Sanó las aguas. Sanadas las aguas, la tierra fue sanada. Entonces a veces el entorno es bueno, pero los frutos son malos, porque lo que tienes que sanar es a una sociedad. Podés poner lo que yo digo siempre, podés poner las leyes más rígidas que hay, pero si a la gente no lográs tocar su corazón, convencerla de que vamos a vivir en una sociedad mejor, van a seguir habiendo femicidios, van a seguir habiendo homicidios, abuso de niños, todo. ¿Por qué? El problema es que las aguas están malas. Entonces, entonces vasija, ¿qué es lo que representa? Porque a mí me da a entender como que cambió la vasija, porque dice trayendo una vasija nueva. claro, Quiere decir que hay una que ya quedó en desuso o lo descartó. claro. Y la vasija nueva era la fe de él. Porque no te olvides que él, cuando los profetas dice que tenían a Dios y todo, pero no tenían el poder para cambiar esa situación. Y dice que de repente Elías toma el manto en el versículo 14. En el versículo 15, viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Era algo nuevo, era ahora el nuevo varón de Dios. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Bueno, ahí le piden que vaya a buscar al cuerpo de Elías porque ellos pensaban que Dios lo había tirado por ahí, ¿no? Dice, vayan ahora y busquen al Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. O sea, quizá lo agarró Dios y lo revolvió por ahí. O sea, no entendían nada. Porque se supone que si Elías era un hombre de Dios, Dios no le iba a levantar en el aire a revolearlo por un monte. Ahí te das cuenta que su vasija era una vasija vieja. Y en el 17. Y dice, y lo ha echado. Y él les dijo, no enviéis, le dijo Eliseo, no envíes, porque Dios se lo llevó. No lo revolvió Dios a ningún lado. Dios no revolea a sus hijos. En el 17. Mas ellos le importunaron, le insistieron, vamos, tenemos los varones, por favor, porque el cuerpo de Elías lo va a comer un pájaro. Todo esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia, lo aclaro. Ahora voy a leer lo que dice el versículo, el 17. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, enviad, dijo, ya por último, vayan. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. 3 días, dice. ¿Al cuánto día resucitó Cristo? Al tercer día. Al tercer día, ¿cierto? Ellos por 3 días lo buscaron y no lo encontraron. ¿Qué dijeron cuando las mujeres fueron a la tumba? Él no está aquí, él ha resucitado. Dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos estuvieron casualmente 3 días. Y cuando volvieron a Eliseo, dice, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis, le dijo. No les dije yo que no está, no lo van a encontrar, ya se fue, está vivo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, bueno, entonces dijeron, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve,
mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y le trajeron. Y saliéndole a los manantiales de las aguas, echó sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces la vasija nueva representaba en ese momento Eliseo, la sal representaba la bendición. Acordate que aquella que dijo, cuando naciste, no fuiste envuelta en pañales, ni fuiste salada en sal, ¿te acordás? No fuiste envuelta con cinta, ni salada en sal. Era decir, nadie te cuidó, nadie te protegió de las cosas malas. Era bendición. Y dice, pero también vemos que esto es simbolismo de Cristo. La doctrina de los fariseos era la vasija vieja, y él era vasija nueva que traía una doctrina que nadie entendía. La sal representaba bendición. ¿Por qué iba a ser la sal del mundo, la sal de la tierra, lo que preserva, lo que impide que el pescado se corrompa? El pez en aquel momento eran los hombres, aquí el agua eran los hombres. Y dice que él fue y derramó la sal por todas las fuentes de las aguas. ¿Qué hizo Cristo? Derramó su sangre. Dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que bueno, en este caso vasija es en la primera simbología Eliseo y la segunda simbología es Cristo. Además se está hablando claramente de un contexto de muerte y de aguas, y que después las aguas fueron sanadas. Nos estamos acercando al fin. ¿Tenemos algo más, Q? No, creo que no. Hay algunas más, pero están en la misma, contando lo mismo de la vasija de la mujer, de la viuda, nada más que en otros textos. Después tenemos algún texto que hace referencia a vasija de agua. Dice, Levítico 11:33, léeme, que está interesante este tema de la vasija. Toda vasija de barro dentro de la cual cayera alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Dice, toda vasija de barro dentro de la cual cayera algo inmundo será inmunda. ¿Y qué tienen que hacer con esa vasija? La tienen que romper. ¿Qué significa vasija aquí? Aquí vasijas representa al ser humano, al hombre. Cuando está en pecado, esta es una palabra que implica una profecía de cómo Dios iba a hacer las cosas en el futuro. ¿Qué dice la Escritura? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios no puede arreglar una vasija anterior, sería como una sanidad interior, sería la vasija inmunda, una vasija sobre el cual cayó algo inmundo, vivió el pecado, vivió lo malo, malos recuerdos, malos pensamientos. Entonces hay gente que la quiere sanar a la vasija, la quiere arreglar. Dios dice, no, hay que quebrar la vasija. Y se pone vino nuevo, que es la bendición de Dios, en odre nuevo, una vasija nueva. Además, dice la Escritura que aquel que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es muy linda esta palabra de la vasija. Esta está en Levítico 11:33. También vuelve a repetirse en Levítico 15:12, la vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Bueno, dijo, acá hay algo interesante, porque no vamos a ver más vasija, porque son pocos los versículos que quedan y ya no tiene sentido retomar otra vez vasija cuando ya queda muy poquitito. Dice, vamos a leer Números 19:15.
Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Vamos a leer dos pasajes antes, dos versículos antes. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Seguimos con el segundo versículo. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella, será inmundo 7 días. Dice, ¿y qué dice más? Y toda vasija abierta, Cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. yo les pido que presten atención los amigos, porque este es uno de los pocos textos en toda la Biblia que habla que la vasija tiene que estar como, Tapada, correcto, tapada, bien ajustada. bien ajustada. Es decir, no permitir que nada extraño entre, porque aquí era la ley de si había un cadáver en algún lugar, podría el virus caer adentro del, o alguna contaminación caer adentro de la vasija y del agua. Entonces, la vasija tenía que estar tapada. Nosotros, como creyentes, siempre nos hicimos la idea de que somos una vasija, pero nunca nos hicimos la idea con una tapa cerrada. Y aquí Dios dice, esto sería como un simbolismo de miren que ustedes andan. ¿Qué dijo aquel que se acercó al Señor y le dijo, yo te seguiré donde quiera que vayas, pero primero deja que entierre a mi padre y luego te seguiré? Y le dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Es decir, los muertos son las personas que viven pero que están lejos de Dios y nosotros lamentablemente nos movemos entre muertos espirituales. Y si no tenemos protegida nuestra bendición, cerrada nuestra bendición, bien sellada, lo que digan ellos, ideas, pensamientos, los que nos bombardean por la televisión, por los medios de comunicación, que el poliamor, que la separación, que nos contamina. Este es un texto muy, muy, muy bueno, este texto. Entonces nosotros somos vasijas que tenemos que guardar, cuidar celosamente nuestra bendición. ¿Tenemos algo más? Dice, a ver, creo que ya estamos. Hemos visto números 19. Creo que con esto estamos porque las demás que encuentro aquí de vasija. En Levítico 15:12, ¿por qué hace la distinción entre vasija de barro y vasija de madera? Esta es una buena pregunta, ¿cierto? Porque, no es una porque vasija de barro dice que la va a romper, pero la vasija de madera no, dice que será lavada con agua. Claro, porque la vasija de madera, la vasija de barro era porosa y además era más frágil y era más económica y era difícil de lavar o de ¿cómo se dice? Esterilizar. Entonces no había otra forma que quebrarla. Es lo mismo que nuestras vidas. En este caso la vasija de madera tenía otra forma, otro formato, era más fácil de lavar y se podía esterilizar de nuevo. Nosotros somos comparados como vasija de barro, que somos frágiles, no somos vasija de madera. Al menos en la gran mayoría de lo que hemos visto de la palabra, nos compara a Dios como vasijas de barro, porque es más, Dios dice que es nuestro alfarero. Él es nuestro alfarero. La vasija de madera viene de algo que ya está hecho, de un árbol. La vasija de barro viene del polvo. Y nosotros dice que Dios nos formó del polvo. Es decir, nosotros somos esa esencia y Dios quiere formarnos. Y si algo nos contamina o anda mal, dice que Dios tiene el poder para rompernos y hacernos de nuevo, como una vasija. Ese es el mensaje que Dios le da
al profeta de Dios, dice, por ejemplo, en Isaías 41, no, en Jeremías 18:2, este es el último versículo que vamos a leer. 18:1, palabra de Jehová vino a mí, Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el alfarero que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, ya hemos terminado con esto. Hemos visto casi el 95% y muchas palabras muy buenas de alfarero que realmente me han sorprendido, incluso a mí, que no las tenía presentes. Levítico es una palabra tremenda. La tapa de la vasija, muy, muy buena, porque nos da una idea de lo que Dios quiere de nuestras vidas y de qué forma debemos conservar esa bendición. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.